partido y estamos todos preparados. Gloria de Castro, bienvenida también, y Soraya desde Uruguay. Un gozo teneros esta tarde aquí. Y sé que aquí hace frío. Ahí en Uruguay creo que ya no hace tanto, ¿verdad que no? Pero hoy vamos a calentar nuestros corazones con la palabra del Señor, empezando en Juan capítulo 15. Vamos a abrir ahí las escrituras para esta clase primera de este día de hoy, hablando sobre el corazón de siervo. Vamos a estar dedicados a pensar en algunas cosas importantes en cuanto a nuestro propio corazón a la hora de servir al Señor. Y para ello volveremos a Aarón, a ver su liderazgo, ver qué pasó con la nación de Israel y acercarnos después a nosotros mismos para examinar nuestro corazón, ver cómo cada día debemos estar sirviendo al Señor con un corazón preparado, amante y humilde. Juan capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1, donde nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y quiero parar ahí un momento, porque creo que pocas veces hacemos énfasis en que el Padre es el labrador. El Hijo, el Padre, el Espíritu Santo trabajan juntos en la obra de redención y en nuestra propia vida diaria, la vida cristiana. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, el labrador, aquel que ha estado preparando la tierra. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor sobre este tiempo de estudio alrededor de la palabra. Señor, en esta tarde estamos agradecidos a ti por el gozo de la salvación, el gozo de tener comunión contigo, el gozo de tener comunión con nuestros hermanos y disfrutar de tu palabra, Señor, de tu presencia, de tu comunión, Señor, diaria. Gracias por las oportunidades que nos das a lo largo del día de conocerte más, incluso de las dificultades que llegan a nuestras vidas, porque eso nos hace que te busquemos, que clamemos a ti, que no confiemos en nuestras propias fuerzas, sino en ti, que todo lo puedes. Te pido que tú nos bendigas. Gracias por los estudiantes aquí presenciales y los que ya estaban en YouTube esperando iniciar la clase. Gracias por el apoyo, Señor, del equipo que está aquí sosteniéndonos, orando también, ayudándonos en todo lo que estamos haciendo para que tu nombre sea muy glorificado. Es a ti que queremos dar las gracias y la gloria, Padre, porque al fin y al cabo yo solo soy una voz de aquello que tú has puesto en el corazón de muchos de nosotros, y ahora al compartirlo te pido que bendigas nuestros corazones y nos hagas crecer en ti. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hace unos años atrás, bastantes ya, leí 2 libros que me impactaron. De hecho son 3, porque uno está en 2 volúmenes. Me refiero a el libro escrito por Spurgeon, llamado Un ministerio ideal, y Discurso a mis estudiantes. Si no lo habéis leído, os animo a que lo leáis, tanto hermanos como hermanas, aunque va dirigido más a los predicadores, porque Spurgeon tenía una clase muy parecida a lo que estamos haciendo ahora, donde él trabajaba los corazones de sus estudiantes. Por eso le llamo Discurso a mis estudiantes. Y eran charlas que Spurgeon hizo a su escuela de teología. En esas clases, en esos discursos, Spurgeon apuntaba al corazón y venía a decir básicamente que de nada nos sirve toda la parafernalia teológica y académica si no hay un corazón que arda por el Señor.
Y cuando empezamos estos estudios, hablando, ¿verdad?, con el equipo, estábamos viendo la importancia de que nuestro corazón arda en el amor de Cristo. Y por eso los estudios de este año, el estudio bíblico que estamos haciendo, estamos dejando a un lado tal vez incluso el academicismo o la teología para profundizar en la misma palabra de Dios. Y he empezado justamente aquí donde lo terminamos la semana pasada. Recordad cuando hablamos de esa importancia de permanecer en el Señor. No importa lo que hagas, si no permaneces en Él, de nada te sirve. De nada te sirve. Y tenemos que trabajar ahí este primer punto, lo desarrollaremos más tarde en la clase, pero muy claro, muy importante, que no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Eso es lo importante. Y muchas veces nos equivocamos al pensar que la actividad, el activismo, el hacer, implica espiritualidad, cuando muchísimas veces lo que hace es cubrir la falta de espiritualidad. El activismo nos lleva a un punto donde parece que hay algo, hay fuego, cuando en realidad solo hay humo. Entonces yo quiero, a través de estas clases, de estas charlas, a mis estudiantes, poner fuego en nuestros corazones. Y antes que a vosotros, ya me lo han puesto a mí, ¿verdad?, en mi propio corazón, para compartir con vosotros el fuego desde el altar. Y hablando del altar, vamos un momento a repasar rápidamente, volvamos a Aarón, en ese liderazgo pésimo. Si recordáis la historia, cuando Moisés está en la montaña con el Señor, Josué, Caleb están con él un poquito más abajo de la montaña, ¿verdad? El que está siguiendo al líder está siendo aprendiz del líder, está cerca del líder, está con un corazón ardiendo por el Señor, pero el pueblo se ha levantado en armas, quiere regresar a Egipto, quiere nuevos dioses y Aarón, el líder complaciente, le hace dioses para que le adoren. Cuando estudiamos la palabra en hebreo es la palabra panim. Esta palabra se traduce de varias maneras. Recordad que las palabras en hebreo no son como en castellano. Nuestra lengua romance, abundante en adjetivos y en sinónimos. Sin embargo, hebreo es una lengua pictórica. Es decir, cuando por ejemplo vemos una palabra, esa palabra realmente está fundada en una imagen. Por ejemplo, la letra G se llama Gimel. Y Gimel es un camello. Es el dibujito de un camello originalmente. La idea, por lo tanto, muchas veces en hebreo, cuando traduces las palabras, pueden tener mucho significado y nos enriquece muchísimo conocer el significado de las palabras. Así que ahí tenéis un buen truco para vosotros, estudiantes. Id al original, ved la palabra que hay, buscad el significado de esa palabra y enriqueceréis abundantemente vuestra vida espiritual en primer lugar, al descubrir cosas que ni os habíais imaginado. La predicación, ¿verdad?, cuando estáis predicando, vosotros que predicáis, o la escuela dominical, con los niños incluso, mostrarle la profundidad de la palabra. Y este es un buen ejemplo. La palabra panim se traduce ídolo, razón, servicio, preferencia, delante, dirigir, cuidado. Panim viene a decirnos una realidad del corazón del hombre que es necesario entender. El hombre es religioso por naturaleza. Y nos puede asombrar, porque cuando digo religioso, no estoy diciendo que adore al Dios verdadero, como hemos venido diciendo, sino que su corazón es motivado hacia la búsqueda de un ser supremo. Este ser no necesariamente es el Dios verdadero, puede ser un hombre. ¿Cuántas veces hemos oído por ahí que Messi es Dios, verdad? O Maradona, antes que se muriera. Incluso tengo entendido, y no quiero equivocarme, que hay gente que son de la religión de Maradona y adora a Maradona. Hasta ese lugar hemos llegado. Y lo vemos ese corazón religioso, que ya, en el ejemplo de Israel, venía cargado con toda la religiosidad de Egipto, salió de Egipto con la mentalidad de los dioses de Egipto, y en ese momento empezaron a menospreciar al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero no era como los dioses de Egipto.
Los dioses de Egipto eran visuales, podían verlos, podían escucharlo, podían tocarlo, podían quemar incienso delante de esos dioses, podían hacer un montón de cosas para esos dioses de Egipto. Sin embargo, con el Dios verdadero no pasa eso. Y recuerdo claramente que en tiempos de Roma, del cristianismo, pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Los romanos estaban acostumbrados a muchos dioses. Jesús era un dios más, no había problema. Pero cuando los cristianos empezaron a hablar de ese Dios que no se veía, los romanos no podían entender esto. La religiosidad romana necesitaba palpar, sentir. No podían entender ese Dios no conocido que habita la eternidad, y eso fue un choque. Ahora, nos muestra esto una realidad incluso vigente en nuestros días y tenemos que tener cuidado como iglesia. ¿A qué me refiero? Al peligro de crear ambientes religiosos y no mostrar al Dios verdadero. Mucha de la religiosidad de nuestros días está basada en subjetivismo. Ahora, no estoy diciendo que nos sintamos, ¿de acuerdo? Yo siento, yo quiero estar cerca del Señor, soy una persona que me muevo muchas veces por sentimientos y Dios nos ha dado sentimientos. El problema es cuando nuestra vida espiritual descansa en lo que sentimos, no en las verdades de la Biblia. ¿Me hago entender? Y es ahí donde cuando una persona viene a una de nuestras reuniones a esta misma enseñanza, donde no hay esa adrenalina, ¿verdad?, de la música a todo volumen y de las manos levantadas que hace que la sangre no suba a la cabeza, sino baje a los pies y por lo tanto te entra medio mareo y estás ahí saltando y sintiendo en una especie de esquizofrenia religiosa y cuando sales de ahí dices, ¡wow! He tenido un encuentro con Dios, he sentido a Dios. Pero si no hay nada de eso, si solamente hay el silencio, entonces ya no sentimos a Dios. Y estoy llevándolo a un extremo, pero ¿cuántas veces nosotros mismos en nuestra propia iglesia, si un día el predicador no estaba inspirado, por así decirlo, no estaba ahí animado, salimos y decimos, bueno, sí, he ido a la iglesia, pero no he sentido nada. ¿Os ha pasado eso alguna vez? A mí sí. Y tengo que recordarme a mí mismo que no es tanto lo que siento, sino lo que sé. Y el problema que tenemos es que somos olvidadizos de lo que sabemos. ¿Verdad que sí? No recordamos que nuestra vida tiene que estar unida a la vid verdadera. Y tenemos que absorber la savia. Y que el Padre es el labrador. Y que debo permanecer en Él. Y a veces no voy a sentir nada. Pero debo recordar. Es curioso que seamos prontos para recordar el daño que nos han hecho, pero olvidamos tan rápido el bien que nos han hecho. Y muchas veces pasan cosas en nuestras vidas que Dios hace, porque las hace el Señor, y decimos, ay, mira, gracias al Señor por Joel. Oye, Joel, me ha sido de tanta bendición, y Joel por aquí, y Joel por allá, te pongo de ejemplo, ¿vale? Y olvido que detrás de Joel está el Señor, obrando y trabajando para mi bien, y que Dios es bueno, y que necesito por lo tanto acercarme más a Él, y que a lo mejor no lo noto en la noche de mi vida, pero Él está allí. Toda dádiva, todo don perfecto, ¿qué dice el versículo? Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Y esto es importante que lo entendamos a la hora de ministrar. Porque hay días, y os digo, y os hablo como siervos, que no vais a sentir nada sirviendo al Señor. Vais a sentir cansancio, dolor de cabeza, vais a sentir desánimo, a lo mejor, vais a sentir como decaimiento. Muchas veces esos son ataques del diablo que te frenan para que no hagas la voluntad de Dios. Muchas veces eso incluso es la carne que empieza a dudar, a temblar. Y es seguramente lo que le pasó a Aarón. Bajo la presión del pueblo, él quiso que el pueblo sintiera, y lo veremos ahora. Sin embargo, no debemos nosotros caer en ese error.
Os doy un versículo en Gálatas, capítulo 5 y versículo 1. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora enfatizo las palabras de este versículo y estoy tomándolo, si os dais cuenta, ya la semana pasada mencioné estos versículos, pero enfatizo la palabra estad firmes. Estad firmes. No importa lo que sientas, no importa a veces lo que no sientas, lo que importa es que estés firme, fundado en la roca, pase lo que pase. Muchas veces sirviendo al Señor vas a tener que decir, Señor, tú y yo, porque el resto de los hombres me ha abandonado. Pablo lo dijo, solo Cefas está conmigo. Marcos, Lucas, tráeme el capote. Está solo en la prisión, se encuentra solo. Moisés se encuentra solo en la montaña. Josué, recordad el pasaje, se encuentra solo en el campo de batalla preguntándole al Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha habido una derrota? La soledad forma parte del liderazgo. Y por eso tenéis que ser valientes. Aquellos que servís al Señor, vais a encontrar más de una vez oposición, lucha, abandono. No os van a amar, no os van a tocar palmas. Cuando veo a predicadores en internet que todo el mundo está, digo, malo. A Spurgeon una vez, alguien se le acercó y dijo, wow, Spurgeon, eres fenomenal predicador, eres realmente grandioso, eres un príncipe de los predicadores, qué buen mensaje has dicho. Y Spurgeon estaba callado mirándolo, y cuando terminó todos los elogios, Spurgeon respondió, sí, ya lo sabía, Satanás me lo había dicho. Debió ser una bofetada para aquel que enviaba elogios para Spurgeon. Pero sabéis que uno de los peligros de los siervos del Señor son justamente los elogios. Y tenemos, por lo tanto, que llevar a los pies incluso esa gran verdad. Y decir, Señor, ¿yo soy un siervo inútil? No ya yo, mas Cristo en mí. En 2 Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo está aconsejando al joven pastor, predicador Timoteo. Y le está diciendo cosas importantes, igual que Spurgeon, discurso a mis estudiantes, igual que esta clase de adoración de siervos, diciendo, hey, siervo, permanece firme, no te muevas de lo que crees, de lo que eres, de tus convicciones, aunque te quedes solo en el campo de batalla y claves tu bandera en la última colina, pero no abandones, permanece firme. Y cuando tú haces esto, redarguye, exhorta, redarguye, reprende, con paciencia y doctrina, más tarde o más temprano vas a tener oposición. Satanás siempre ataca los botones de oro de las guerreras. Y esto es una expresión militar. En el ejército sabéis que el traje de bonito, como así se llama, el que lleva los galones, tiene que tener botones brillantes, bien lucidos. Nosotros usábamos nanas. ¿Sabéis lo que es nanas? Se llama así, ¿verdad? Que es lo que... Aladín, que le da brillo al metal y a la plata y al oro. Y agarrábamos a Aladín y con todos los botones que eran metálicos y las chapas por aquí para que brillaran más. Y cuando brillas, Satanás va a atacarte, va a desanimarte. Pero Pablo dice, hey, continúa. ¿Por qué? Mira el versículo 3, 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es lo que hoy está pasando en el cristianismo. Y por eso tengo que exhortaros y animaros a que no nos desanimemos a pesar de ser 4 gatos. Prefiero estar con el Señor entre los 12
que no con el diablo entre los miles. Y debemos tener esto muy claro. La verdad no es popular. El mensaje de Cristo no es popular. Así que lo que hace el diablo es amontonar. Y quiere decir esa palabra montones. Creo que hay un término castellano que me hace mucha gracia, mogollón. Lo decís así, ¿no? Hay un mogollón, pues hay un mogollón de falsos maestros, profetas, que dicen que vienen de parte de Dios, y Dios nunca los envió. Su mensaje no viene de las Escrituras, su mensaje no viene del Señor. Ellos mismos se están enriqueciendo y autojustificarse. Y gracias al Señor no lo hemos vivido tal vez, pero podéis verlo por internet, esos falsos profetas que ven a Tony y dicen: ¡Oh, yo profetizo que Dios va a usar tu vida grandemente! Y yo profetizo que tú serás un gran predicador. Y Tony se queda como: ¡wow! ¿Ah? Pero eso a lo mejor no viene de Dios. Sin embargo, a esos falsos profetas les sube el ego, les hace sentir importantes, las luces de neones. ¿Sabéis la presión que hay cuando tú estás delante de 3.000 personas predicando? Yo recuerdo cuando en México, en Tijuana, íbamos a las conferencias de la espada, Sword of the Lord, y ahí estaba yo de traductor y predicando, y había entre 3.000 y 4.000 personas en esas conferencias que venían de todas partes del mundo. Y ahora viene el pastor aquí, Pedro Piñol. Yo tenía que 20 y poco años, apenas tenía 30 años, y me di cuenta de la presión emotiva y la tentación de ser un hombre popular en medio de los hombres. Es un peligro grande, es un peligro grande. Y Pablo está diciendo: se van a amontonar gente que quiere escuchar cosas nuevas. La verdad no es nueva, la verdad es añeja, porque Cristo es la verdad. Pablo usa palabras para mostrarnos las obras de la carne, poner el corazón en algo que no es de Dios. Es ansiar, es codiciar la fama, anhelar el deseo. Es lo que está diciendo, ese oír cosas nuevas. Y todos los que estamos aquí tenemos este peligro. Yo doy gracias a Dios por una iglesia aparentemente pequeña, aunque no existe iglesia pequeña, porque no hay evangelio pequeño y no hay un salvador pequeño. Entonces yo estoy agradecido a Dios por un grupo de personas del remanente bíblico que dice: hey, mira, yo voy a seguir la Biblia, voy a seguir lo que dice el Señor y voy a aferrarme a la verdad y no me voy a rendir. Traduzco estas palabras, el comezón de oír, netzo, que quiere decir arañar. Y después la palabra episdumeo, episzumo, que quiere decir deseo intenso. Poner el corazón se puede traducir en codiciar, en ansiar, en anhelar un deseo. Tiene dos razones. La palabra epi, como epiginosco, por encima del conocimiento, aquí es epidumeo, que quiere decir hacia o furor, ira, ardor, pasión descontrolada. No queremos nada de eso. Queremos un corazón que el Señor ponga fuego, pero fuego desde el altar. Que podamos tener una cercanía al Señor, que nuestra vida arda por Cristo, que podamos volver a la cruz y en ese acercarnos a la vid, de permanecer en Él, nuestra vida arda por Cristo. Me estoy haciendo entender bien. Eso es lo vital. En Éxodo 32 vimos el problema de Aarón y el pueblo de Israel. Y vuelvo a ellos una vez más. Dice así, Éxodo 32:5. Si lo tenéis ahí en vuestras Biblias, podéis abrirlo. Dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, escuchad estas palabras, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo una fiesta para Jehová. ¿Os habéis dado cuenta? Con un becerro de oro en medio, con ofrendas de paz. Dios les había enseñado, con holocaustos, Dios les había enseñado esas cosas, pero estaban mezclando la verdad con el error, en una autorreligión, en un corazón que no buscaba realmente a Dios, sino su propia satisfacción. Ese es el peligro que queremos evitar.
Y debemos volver a recordar las palabras de Juan cuando él dice, voz del que clama en el desierto. ¿Ya? ¿Os gustaría ser eso? ¿Una voz del que clama en el desierto? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Y seamos sinceros delante del Señor. A mí me gusta tener una audiencia, ¿verdad? Cuando veo que hay aquí presenciales, digo, wow, menos mal que ahí hay algunos que veo sus caras. Los de YouTube, gracias a Dios que estáis ahí. Yo sé que algunos habéis estado ocupados en el día, ha sido un día intenso, estáis ahí, para mí es una bendición tremenda. Pero como maestro, como predicador, saber que hay una audiencia te anima. Ahora imagínate que yo estuviera aquí solo. ¿Qué haría? ¿Echarme a llorar? ¿Dejar el ministerio? Porque mi iglesia solo tiene 4 personas. O 40. 40 personas en España es una iglesia grande. No tiene, no sé, 4.000, 40.000. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Sino que seamos fieles. Que Dios nos libre de envolver con papel religioso las verdaderas intenciones del corazón. Que Dios nos guarde de buscar nuestra propia justicia y popularidad entre los hombres. Y estoy explicando estas cosas tal vez a personas que hoy dices, pero si yo no soy popular. No te preocupes. Si algún día lo eres, recuerda estas palabras. Porque puede ser el inicio de tu caída cuando la popularidad toma el lugar de la verdad. Ayer recibí una carta y me decía, gracias por tu valentía al predicar las verdades que predicas. Y yo mismo pensé, ¿valentía? Si lo único que hago es decir lo que la Biblia dice. Pero ¿qué es lo que está pasando en el cristianismo actual? Que nadie es valiente para decir las verdades de la Escritura. Y en ese aspecto tenemos, por lo tanto, que mirar nuestro propio corazón. Y vayamos un momento ahí, en estos minutos que nos quedan en esta segunda parte de la clase, a ver nuestro propio corazón y el peligro que supone para el ministerio nuestro propio corazón. 1 Corintios 11, 27. 1 Corintios 11, 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, por segunda vez lo repite, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Leemos este pasaje, ¿verdad? Cada domingo cuando tomamos la cena del Señor. Pero os hago un dato histórico aquí. Los creyentes en el libro de Hechos, al inicio de la iglesia, estaban todos reunidos en Jerusalén, en el aposento alto, lleno del Espíritu Santo, se quedan ahí, el Señor les había dicho que se esparcieran, predicar el Evangelio, y tiene que venir persecución para mover los pies, porque no se esparcían, estaban ahí bien juntos en Jerusalén, disfrutando de tantísimas bendiciones, ¿verdad que sí? Y el Señor tiene que usar la persecución. A veces Dios usa lo negativo para llevarnos a lo positivo. A veces Dios usa las dificultades para que le busquemos más. Y en este caso tenemos una realidad en ese momento histórico donde los hermanos se reunían cada día. Cada día. Mirad el anhelo de aprender, el fuego que había en el corazón, que se reunían cada día, orando, participando también de lo que llamaban ágapes, que era comida fraternal, y al final de esa comida fraternal tenían la cena del Señor. Tenían el pan, la copa, y recordaban, el Señor dijo esto, vamos a hacerlo en memoria de Él hasta que Él venga, cada día. Y debido a la familiaridad, empezaron la gente a tomar esto indignamente. En 1 Corintios y 2 Corintios, en la carta a los Corintios, vemos el problema. Se había convertido incluso en verdaderas, voy a usar una palabra, orgías de comida. Se atiporraban, se hinchaban a comer y después tenían la cena del Señor indignamente. Habían rebajado algo placentero, algo cotidiano, algo familiar, lo que era santo. ¿Veis el problema? Yo creo que aquí en este contexto sí que es verdad que tenemos a Ananías y Zafira y mueren por mentir al Espíritu Santo.
Fijaros que al Espíritu Santo se le puede mentir, lo cual indica que no es una fuerza activa, es una persona a la cual se le puede mentir y él responde con juicio. El Espíritu Santo no es una ovejita, ¡ay, pobrecita! No, el Espíritu Santo no es una palomita y ¡fiu! No, el Espíritu Santo es Dios mismo y es un pecado mentir al Espíritu. Y vemos después que hay un caso ahí gravísimo en Corinto, ¿verdad? Que hay un hombre que tiene relaciones con su madrastra y Pablo tiene que amonestarles. Y hay el problema también eso de atiporrarse de comer y luego las falsas enseñanzas y los falsos profetas. Corinto llega a ser una iglesia tan desastrosa que se cuenta que cuando una iglesia andaba mal, se dice que estaban corintizando, comportándose como los de Corinto. Y Dios tiene que poner mano dura. Pero uno de los pecados más grandes en Corinto era el pecado de las cosas santas. ¿Y qué es eso? Es aquello que es de Dios y es santo se convierte en algo tan familiar que pierde realmente su propósito. El pecado de las cosas santas. Y uno ya lo hace por mecánica. Os doy un ejemplo bíblico. Moisés. El pueblo le ha pedido agua. La primera vez golpea la roca. El pueblo le vuelve a pedir agua. En la segunda vez, Moisés golpea la roca. ¿Y qué pasa? En su enfado, en su ira, el Señor le castiga. ¿Por qué tal severo castigo para Moisés, ese hombre de Dios? Porque la roca representaba a Cristo. El agua que le seguía, según el libro de Hebreos, representa a Cristo y su salvación. Y Moisés había menospreciado la tipología de Cristo al golpearla de esa manera. Nosotros caemos el mismo error. Cuando la cultura se convierte en espiritualidad. Justamente ayer escuchaba una iglesia cantando himnos, los nuestros, no me recuerdo qué himno cantaba ahora. Uno de nuestros himnos, con el piano. Uno de nuestros himnos, muy, muy tranquilito, un himno, con el piano. Y era una iglesia medio africana, de personas de color. Y en el piano, imagínate a Yana tocando el piano, había también las maracas de sonido y un ambiente muy africano. Y yo pensé hacia mis adentros, ¿cómo hemos convertido la espiritualidad americana y europea, la forma de hacer cultural en las iglesias como nivel de espiritualidad? ¿Me estoy explicando? En vez de entender que lo que Dios está buscando es un corazón íntegro, un corazón puro, un corazón que le ame. Y eso tiene que ser cada día. Por eso al tomar la cena del Señor, tenemos que ver cómo está nuestro corazón. Cada día, cada momento. Ahora, yo no estoy hablando aquí de una super archiespiritualidad inalcanzable, porque eso es lo que nos pasaba, yo recuerdo bien, cuando en nuestro seminario, que venía de un contexto de John Wesley, que hablaba de la experiencia de santificación, donde el creyente tenía que llegar a un punto en su vida que tuviera una crisis, una experiencia santificativa que lo hiciera perfecto. ¿Y qué pasaba? Que nadie alcanzaba, bueno, sí, los líderes ya lo habían alcanzado. Ellos sí, pero el resto del vulgo, del populacho, no. Tenía continuamente que venir al altar y venir al altar. Y esto, vosotros que estáis aquí, los de Castellbisbal, que os habéis criado en una buena iglesia o en buenas iglesias, no sabéis qué es esto. Gracias a Dios que no lo sabéis. Pero ahí fuera, en muchas de las iglesias, lo que se está enseñando es justamente lo que estoy diciendo aquí, que debemos abandonar, dejar a un lado. Y los que están escuchando esto en YouTube, muchos de ellos que vienen de iglesias pentecostales o iglesias legalistas o iglesias donde se siguen las tradiciones de los hombres y que han sufrido esos abusos espirituales, ellos saben lo malo que es crear una religiosidad en vez de una vivencia espiritual. Y yo soy muy sincero al deciros esto, que muchas veces cuando tenemos cosas hermosas no las valoramos. Pensamos que todo es así, que incluso que tenemos derecho a ellas. Y no valoramos las personas que nos aman a nuestro alrededor, una buena iglesia, un buen ministerio,
no valoramos lo que Dios hace en nuestras vidas y empezamos simplemente a caer en esa disyuntiva. Es lo que le pasó a Aarón, ¿verdad? ¿Queréis un becerro? Un becerro, aquí está. Por eso tenemos que examinar nuestro corazón, ponerlo a los pies del Señor. Mira, en David, Salmo 139, ¿lo recordáis? A veces lo cantamos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Recordad esas palabras? Y eso tiene que ser cada día, que el Señor nos muestre cada día qué hay en nuestro corazón. Es interesante porque ahí en Éxodo 35 y versículo 6 dice que madrugaron para celebrar su celebración religiosa. Madrugaron. No sé si habéis asistido a algún domingo de resurrección temprano en la mañana. Yo lo he hecho, es una bendición. A lo mejor ir a la montaña y incluso recuerdo una vez en el campamento de Berea, donde está el anfiteatro, que hay una cruz, ¿recordáis ahí? ¿Cuántas veces nos reuníamos ahí por la mañana? Es muy emotivo. Ir a la playa, a mí me encanta ver salir el sol ahí en la playa, en el mar, y ¡guau! Me siento como en mi ambiente. Y ahí pues cantar alabanzas al Señor y adoración. Pero ¿sabes que muchas veces todo eso forma parte de ese motor religioso? Pero si mi corazón no está bien, ¿de qué me sirve? ¿Ves lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que no lo hagamos. No estoy diciendo que no disfrutemos de una comunión intensa y un sentir intenso. Lo que estoy diciendo es que el Señor nos examine día a día, momento a momento, para ser sinceros con el Señor. Porque si no, caeremos en ese peligro. Caeremos en el peligro de amén, 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 gloria a Dios, aleluya. Después sales por esa puerta y cuando el humo de espiritualidad ha desaparecido, ¡pum!, te vienes abajo. Te vienes abajo. Hablaba con un hermano que es conocedor también de la psicología y me decía que en muchísimas de las iglesias carismáticas hay un gran índice de depresiones profundas. ¿Y a qué es debido eso? A que la confianza la ponen en lo que sienten, no en lo que saben. No en la seguridad de la verdad. Y en el momento en que desaparece lo que sienten, empiezan las dudas. Y por eso la importancia de buscar al Señor, no al becerro de oro. Ponerse ante Él y decir, Señor, heme aquí. Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. La palabra ahí, enderezad calzada, es un término muy interesante, es un término de arquitectura antigua, que cuando un rey venía a una ciudad, lo que hacían era pavimentar toda la entrada de la ciudad, asegurándose que no había un solo bache, para poder de esta manera dar la bienvenida a ese rey que venía. Y lo que está diciendo Isaías 43 es que nosotros preparemos ese camino para la venida del Señor en nuestras vidas. Y a veces implica soledad. Implica encerrarse en tu habitación y decirle al Señor todo. Implica que en tu corazón tengas realmente una mentalidad, una conciencia de el Señor está en control de mi vida. Y cuando os ataquen en el ministerio y recibiréis ataque, llevarlo a esa soledad con el Señor. Cuando recibáis crítica en el ministerio, llevarlo a la soledad con el Señor. Moisés estaba solo ante el Señor. Aarón no. Y muchas veces como siervos vais a necesitar la soledad con el Señor. Y eso es sacrificio. Pero vale la pena. Vale la pena. Tenemos que ver el ejemplo de nuestro Señor. Decíamos en la última diapositiva que el pueblo de Israel pereció por causa de conocimiento. ¿Recordáis ese versículo? Mi pueblo pereció por causa de conocimiento. Y hablamos ahí de que ese conocimiento no es académico, sino realmente es espiritual, de una relación íntima con el Señor. Y a lo mejor ahora voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, porque claro, esto se trata de un seminario teológico donde enseñamos teología, ¿verdad que sí? Ya. Pero muchas veces el academicismo
no nos enseña cómo vivir. Cómo debemos relacionarnos con el Señor y unos con otros. Y pido al Señor que me dé esa destreza, esa capacidad más y más de llevar a nuestros estudiantes no a un mero conocimiento teológico, justificación por gracia, santificación posicional, santificación progresiva, sino que pueda realmente enseñarme por la gracia de Dios y enseñaros y ser enseñado, también yo que también lo necesito, a cómo vivir, a cómo enfrentar los problemas que me rodean, los retos que me rodean en la vida, a cómo realmente dedicar mi corazón cada momento en comunión con el Señor y experimentarlo a cada momento en mi relación de oración con el Señor. Y es ahí donde vamos a decir, está bien, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi andar con el Señor? ¿Cómo estoy trabajando mi carácter? Predicaba el domingo, ¿verdad? Si yo tengo un problema de ira, de enfado, ¿cómo estoy trabajando eso? ¿Qué hizo el Señor? Y ver el ejemplo que Él nos dio. Y Tony, si miramos en la Biblia, ¿verdad? Cuando vemos al Señor Jesucristo hablando a las multitudes, nunca les dijo, está bien, tomad apuntes, vamos a hablar de las 12 divisiones de teología sistemática. O de las 12 divisiones de teología dogmática. Vamos a hablar de neumatología y de lo que sea. No, Él le dijo, mira los gorriones del campo, mira las flores. ¿Recordad esas frases objetivas? Y empezó a decir a los ricos, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y vosotros, soldados, no tratéis a la gente mal. Estoy parafraseando las palabras. El rico que vino, tenía tantas riquezas, vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Se fue triste. Las riquezas son realmente un lastre para la vida, no son una bendición. Pero el Señor está poniendo el dedo en la llaga. Nosotros, como siervos, tenemos que hacer esas cosas. Y entonces, empezar a entender lo que quiere decir ser lleno del Espíritu Santo. Y mostrar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Gálatas capítulo 5. Y ser lleno en el tiempo verbal no dice serás lleno o fuiste lleno, sino tiempo presente continuo. Es nuestra relación con el Señor, nuestra comunión diaria, nuestro examinarnos a nosotros mismos porque diariamente tomaban la cena del Señor, lo que hace que nuestro corazón entonces arda por Cristo. Y le busquemos más en su palabra y digamos, Señor, ahora sé cómo vivir, ahora sé qué debo cambiar en mí, ahora sé ¿cómo puedo mostrar en mí los frutos del Espíritu Santo? Señor, dame paciencia, dame amor, dame, Señor, constancia, dame victoria, enséñame a cómo luchar, ¿verdad? A los niños no les enseñamos cómo luchar. Se caen, ¡ay, pobrecito! En vez de buscar soluciones, en vez de decir, bueno, me he caído, está bien, he tropezado, bien, me duele, sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Echarme a llorar en una esquina? A ver si así llorando se me pasa. No, ¿verdad? Me he caído, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir al médico? ¿Debo ponerme una tirita? He tenido este reto en mi vida, esta pérdida. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que enseñó el Señor Jesucristo? ¿Cómo actuó Él? ¿Qué hizo para que sus siervos pudieran crecer? Les enseñó a buscar el reino. A buscar el reino. Y ahí debemos entenderlo bien, porque el reino al fin y al cabo es Jesucristo. Pero la búsqueda implica esfuerzo. La búsqueda del reino implica abnegación, entrega, sacrificio, pero también implica deseo de buscar. Y si no hay ese deseo, no vais a buscar. Leyendo sobre la famosa
vaso de alabastre, el Santo Grial. ¿Habéis escuchado el Santo Grial? Os cuento algunas historias para terminar hoy casi. El Santo Grial, ¿dónde se encuentra el Santo Grial? Oh, muy bien, os dirán algunos. El verdadero es el de Valencia, porque se trata de una especie de vaso hecho de un mármol precioso, adornado en oro, pero ese vaso pertenece seguramente al siglo I o II. Ese vaso era el Santo Grial. Bueno, está bien. Si preguntarais a Himmler, el segundo después de Hitler, y a su grupo de arqueólogos que llegaron aquí a Montserrat, Himmler vino a Montserrat buscando el Santo Grial, porque según las historias que contaban ahí en Alemania, Percival tomó un caballo y en 24 horas llegó desde Aragón a una santa montaña donde estaba el Grial. Más o menos desde Aragón, Zaragoza, hasta Montserrat a caballo hay 24 horas. Así que Himmler pensaba que el Santo Grial se encontraba escondido en algún lugar de esa montaña que está a 20 minutos nuestro. Bueno, código da Vinci, ¿verdad? El Santo Grial es realmente sangre real. Era realmente la descendencia a través de los reyes carolingios de Ana, la hija del Señor Jesucristo que había tenido con María Magdalena. ¿Habéis escuchado todas estas historias? Apasionan, ¿verdad? Las mentiras de los hombres son bien retorcidas. Pero en el Santo Grial, leyendo sobre estos temas, encontré algo que me llamó la atención. No es tanto si se encuentra o no en el Santo Grial, es su búsqueda lo que apasiona a las personas. Es como el Camino de Santiago. ¿Habéis hecho el Camino de Santiago? Algunos vais a hacerlo el año que viene, tengo entendido. ¿Qué es divertido del Camino de Santiago? ¿Pegarse una panzada de andar? ¿O llegar? Bueno, realmente lo más divertido es andar. Es el camino. De estos dos ejemplos saco el énfasis que quería hacer. Que lo que nos debe apasionar en esta búsqueda del reino es justamente la búsqueda. La intensidad, el deseo ardiente de llegar más y más cerca del Señor en nuestras vidas. Cuando hagamos eso, nuestros ministerios serán más útiles, más entregados y más santos. Bien, sé que algunos tenéis que iros, así que gracias Ana y Tony, podéis marcharos mientras termino en estos últimos minutos. Muy bien, dadle besitos a Oikos. La búsqueda, por lo tanto, la búsqueda debe ser diaria, constante, fiel. Y empieza en nuestro corazón, en nuestra relación con el Señor. No caigamos en el error que cayó Aarón como un líder que intentó agradar al pueblo. No lo hagamos. Aunque nos quedemos solos, sigamos con un corazón de siervo. Subamos a la montaña con Moisés. Tengamos comunión con el Altísimo, en oración, en súplica, en comunión. Sigamos velando en oración, estando despiertos, permaneciendo firmes, sin fluctuar, porque van a venir falsos maestros, van a venir falsas doctrinas, muchos van a intentar arañar nuestro oído con falsas enseñanzas, pero nosotros permanezcamos firmes en la palabra de Dios. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Voy a parar ahí, quedan 5 minutos y hemos empezado bastante puntuales hoy, pero me gustaría daros tiempo para alguna pregunta o si no, si tenéis alguna pregunta, los que estáis en YouTube, algún comentario que queráis añadir. Y sé, Javi, que están ahí, creo que el chat desde aquí lo veo bastante lleno. No sé si hay alguna pregunta que puedas darme, Javi, desde el chat. Muy bien. Dejadme abrir ahí. No hay pregunta, hay comentario. Hay corazoncitos. Muchas gracias. Me gusta cuando ponen corazoncitos. Dana, gracias. Gracias, Cami, también por eso. Sí, es verdad esto que decís. Aprender doctrina está bien, pero vivir en Cristo cada día es lo que necesitamos. Eso es la clave. Eso es la clave.
menos doctrina y estar más apegados al Señor, siendo como los bereanos, viendo como o viviendo como ellos, como vivió Jesús, aunque a veces nos desviemos al resistir. Eso es bien. Tenemos a Augusto, bienvenido. Augusto, no sé si todavía estás ahí, desde Chile. Bienvenido, saludos desde Santiago de Chile, hermano. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí esta tarde. Deseo que estos pensamientos hayan sido de bendición. Muy bien, pues estáis bastante callados hoy. Seguro que no hay preguntas ni nada. Estáis memorizando Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Alguien se atreve a decirlo de memoria? ¿Ponéis una cara de terror? ¿Sí? Muy bien, vamos a abrir ahí para terminar Romanos 12, 1 y 2. Lo repetimos todos juntos y después oraremos ya para terminar hoy. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los que no lo sabéis, para el martes que viene lo compartís, ¿de acuerdo? En el grupo internacional, los que estáis ahí, un poquito más tarde pondremos ya el podcast de hoy. Siento el fallo técnico que hemos tenido y Dios mediante después lo pondremos. Y quiero daros las gracias a todos por haber estado ahí también, siguiéndonos, a la decana también por haber estado apoyando en esta tarde. Y vamos a despedirnos con una palabra de oración. No sé si Javi tienes el micro para poder orar y así terminas tú hoy en oración. Vamos a orar. Sí, Javi. Pues sí, Señor, gracias por este tiempo, Señor, y yo te pido sobre todo, Señor, que tú nos toques, Señor, que la palabra, Señor, no caiga en saco roto, Señor, que queramos transformarnos, Señor, para cada día ser lo más parecido, Señor, a ti, Señor, poder caminar por tus sendas, pese a los tropiezos que podamos tener, Señor, los errores y las equivocaciones, Señor, pero que estemos dispuestos, Señor, y tengamos el corazón para arrepentirnos, Señor, para pedirte perdón, Señor, y sobre todo para glorificarte, Señor, y ser la luz tuya, Señor, aquí en la tierra, Señor. Te doy las gracias por Pedro, Señor, por este curso de fundación, Señor, y te pido que sea de bendición para las personas, Señor, que lo vean, Señor. Te lo pido todo en tu nombre. Amén. Muy bien, pues recordad, jueves tenemos reunión de oración, los que podáis asistir, y Dios mediante, el domingo estamos aquí predicando de nuevo desde la iglesia. Gracias a todos los que nos habéis seguido desde Uruguay, Chile, Perú, Sabadell. Muchas gracias, Dios os bendiga. ¿Ah? Y Canadá.